Arrancamos con una hora de análisis y este año comienza con la noticia de la detención y posterior libertad bajo fianza del exministro de Energía y Minas, señalado de corrupción durante el gobierno del mal recordado Otto Pérez Molina. Participe con el hashtag SFArchila, pero primero vamos a la nota. El exministro de Energía y Minas, Eric Archila, fue detenido el 10 de diciembre en Miami, Estados Unidos, por problemas migratorios. La justicia norteamericana le otorgó una fianza. Archila se encuentra prófugo de la justicia desde el 11 de junio del 2016. El Ministerio Público los indica por asociación ilícita y lavado de dinero en el caso La Cooperacha. Han pasado 6 meses sin que se supiera de su paradero, hasta hoy de forma pública, y la información fue confirmada por el Ministerio de Gobernación en Twitter. Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, explicó que harán el requerimiento de extradición. Detalló que en este caso tenían que esperar la ubicación para poder requerirlo. Ahora que saben, actuarán de inmediato. Durante el 2012, 2013 y 2014, los ministros cercanos a Otto Pérez Molina, en coordinación de Roxana Valdetti y Juan Carlos Monzón, entregaron regalos millonarios al presidente cada año, en su cumpleaños. Una lancha con valor de $2 millones, una casa de playa con valor de $1 millón y un helicóptero con valor de $300.5 millones y equivalente a cerca de 33 millones de quetzales. Por ese caso están procesados los exministros Mauricio López Bonilla, Héctor Manuel López Ambrosio, Ulises Noé Anzueto, Juan de Dios Rodríguez y el también prófugo de la justicia Alejandro Sinibaldi. Entre los medios de investigación con los que cuenta el Ministerio Público señala que Juan Carlos Monzón era el encargado de recoger el dinero. Por la lancha, Archila supuestamente contribuyó con $250.000, al igual que los demás exministros. En esa ocasión, Archila habría hecho una transferencia bancaria directamente al Grupo Los Tres, detalla uno de los medios de investigación de la Fiscalía. Para el año siguiente, la contribución fue de $200.000 para poderle comprar la casa de playa en Tacisco, Santa Rosa. Esa vez, Archila habría entregado el dinero en efectivo, en una oficina del INDE. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Empezamos esta semana, iniciamos este año 2017 y las noticias pues no paran. Este día, una de las notas que acapararon los titulares de la prensa es la noticia de que se supo el paradero del exministro Eric Archila por un problema migratorio en la Unión Americana. Ese es el tema de la noche y la etiqueta SFArchila. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Estuardo Zapeta. ¿Cómo están? Buenas noches. Feliz año. Comenzando el año con pie derecho, sobre todo porque ahora tenemos una hora para discutir estos temas, para poder también recibir mensajes de los seguidores en redes sociales. Y era porque usted lo solicitó. Clamor popular, se ha cumplido una promesa. Sos periodista, no político. Bueno, estoy haciendo mi trabajo también. Bueno, vamos con este primer tema de la noche. Eric Archila, el exministro de Energía y Minas, pues ya se sabe dónde está, en Estados Unidos, por un problema migratorio. Bastante curiosa la nota. Salió bajo fianza, pero sigue, bueno, un proceso en la Unión Americana. ¿Qué se puede esperar del destino de este exfuncionario? Pero sobre todo yo quiero preguntarles a ustedes, analistas, ¿qué impresión les da la noticia de que sabemos dónde está Eric Archila? Daniel. La impresión que a mí me da es que nadie quiere tomar responsabilidad de por qué pasó lo que pasó y cómo pasó. O sea, pensemos que estamos hablando de alguien que estuvo unos días detenido, que en teoría hacía 6 meses había una orden de captura internacional. A mí me parece muy confuso que haya gente como Álvaro Lorenzana, la esposa de Ángel González, por el caso de cooptación del Estado también, que sí aparece en la página de Interpol, y que alguien como Eric Archila no aparezca. Entonces, a mí la sensación que me ha dado es que todos han estado tirándose la pelota, las instituciones, Migración, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, como que nadie tiene la responsabilidad de que esto haya sido tan mal gestionado, sinceramente. O sea, me parece que después de 6 meses sí podrían haber tenido ya claramente digamos, la orden de captura,
y que Eric Archila tendría que estar camino a Guatemala. ¿Qué ha pasado y por qué ha pasado así? Es sinceramente muy confuso. Y sobre todo porque el mismo exministro en redes sociales envió un comunicado en donde él estaba dispuesto a aclarar su situación legal de estos señalamientos sobre su persona, pero 6 meses después vemos que por este incidente sabemos en dónde está el exministro Estuardo. Bueno, primero feliz año y agradecido porque se cumple uno de los objetivos que teníamos para el 2017, que era extender Sin Filtro a 1 hora. Y muchas gracias a todos quienes nos han apoyado y también a quienes no nos han apoyado. Muchas gracias, vamos a estar 1 hora. A quienes, por aquellos que se sienten molestos. Por aquellos que se sienten molestos, gracias por ser parte también de Sin Filtro. Y porque nos siguen mucho, ¿eh? Están pendientes, aunque lo nieguen. Son los más pendientes de si estamos o no estamos. Pero ¿a qué te refieres, Estuardo? Eric Archila, por ejemplo, ¿verdad? Estoy seguro que leía más de algún mensaje en redes sociales. Bueno, primero me sorprende que la inteligencia del sistema de investigación de Guatemala o se hace lo que no sabe, o sí saben, pero no quieren actuar en términos de por ejemplo, Eric Archila, Sinibaldi, la señora Lorenzana, y es curioso que varios de estos casos tocan medios. Y yo creo que ese tema de los medios no lo podemos evitar, ¿verdad? Ahí tenemos diferencias con relación a que afecta, no nos afecta. Por supuesto que sí nos afecta, ese es mi punto. Pero segundo, empezamos a ver una reactivación del caso cooptación del Estado, en el cual el mismo Estados Unidos ha tenido una presencia enorme, sobre todo por el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el mismo apoyo explícito que han dado, los comunicados, los tweets, las advertencias que le han dado a los diputados también. Ojo que en este proceso Archila es solamente una de las partes en lavado de dinero. La acusación principal es lavado de dinero dentro de un caso mucho más grande que se llama cooptación del Estado. Y la pregunta es, si por ejemplo está López Bonilla, si está Anzueto, si está otros exministros presos por esto, el mismo expresidente del ICS, ¿verdad? Están presos precisamente por la cooperacha. ¿Por qué estos dos, que eran también muy fuertes en la cooperacha, no están presos? ¿Crees, Estuardo, que hay una diferencia en el trato hacia unos y otros? Creo que yo creo que tenemos que entenderlo también, ver el lado oscuro de la luna, y aquí el lado oscuro de la luna es que podría estar en un proceso de negociación, que podrían estar entre... Otro caso que hay que ver, porque Eric Archila es uno de los casos, otro caso es Alan Marroquín. Alan Marroquín también está ahí filma sus videos en Estados Unidos y los manda a través de las redes. Es un caso similar, ¿no? Es un caso similar otro que muy dignamente, póngale todas las comillas que quieran dignamente, dijo que se iba a presentar a la justicia y... etcétera, etcétera, y ahí está, intentando evitarla por todos los medios. Y Rabé también está entre la lista, o sea, Eric Archila solamente es parte de una serie de prófugos, desde Luis Mendizábal, Rabé, la señora Alba Lorenzana de Albavisión, Sinibaldi, Archila. Entonces, tenemos una serie, tenemos todavía bastante para cooptación. Pero hay algo que tienen en común estos personajes, y muchos de ellos dicen que hay una persecución política, que los señalamientos son basados en vendetas, que hay un interés político por afectarlos. ¿Existe realmente este argumento o es algo que sacan de la manga para pues defenderse de los señalamientos a la hora de la hora? Existir existe, otra cosa es que sean válidos. Es que tenga algún tipo de validez. Yo creo que ya todo este caso ha desacreditado clarísimamente a esta clase de actores. Yo no creo que Archila haya sido capaz de presentar esa clase de evidencias encima de la mesa y decir, mira, esta es la razón por la que me están persiguiendo políticamente y esto es, digamos, estas son las acciones que han llevado a cabo, que son espurias, etcétera, etcétera. Eso es mentira. Bueno, vamos al primer corte de la noche. Ya sabemos, lanzado un sondeo en la cuenta de Twitter para conocer la opinión de los seguidores en redes sociales, y también tenemos algunas declaraciones del viceministro de Gobernación que nos explica esto de la orden de captura o de búsqueda internacional. No se vaya. Regresamos luego de la pausa. Continuamos con esta hora de análisis de Sin Filtro. Vamos al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta de Twitter de Guatevisión. ¿Qué pasará con el exministro Eric Archila? El 53% dice primero que regrese al país. O sea, si no, estamos aquí arando en el mar. Un 35% dice que saldrá libre, cree que va a poder disipar los cargos en su contra, y un 12% está seguro que el exministro será condenado. Y bueno,
¿Qué dicen las autoridades de gobernación, quienes fueron los que confirmaron esta información en la cuenta oficial de Twitter del ministerio? Bueno, ¿qué dicen de por qué hay esta duda, existe esta duda de orden de captura o orden de búsqueda? Esto nos explica el viceministro. No se puede requerir una extradición a la general, a la ligera, sino se pide al gobierno en el que se encuentre el ciudadano guatemalteco en este caso, que está siendo reclamado. Este es el momento preciso en el que Guatemala puede reclamar la presencia del señor Archila en el país. No es una orden de captura internacional, es una orden de búsqueda internacional, que en palabras comunes podría ser algo parecido. El Ministerio Público requiere a la oficina de Interpol Guatemala, este es el proceso, que esta persona sea ubicada en cualquiera de los países miembros. Son las declaraciones de los funcionarios del Ministerio de Gobernación que explican esta diferencia entre orden de captura y orden de búsqueda. Pero sigamos contextualizando este caso del exministro Eric Archila. Hagamos un poco de memoria de las acusaciones que pesan sobre el exfuncionario. Recordemos el tema de la cooperacha, ¿no? Esta, digamos, organización de funcionarios que en su momento buscaban agradar al expresidente Otto Pérez Molina por medio de regalos lujosos. Esto para mantenerse dentro del círculo más íntimo del presidente de la República en aquellos años. Algo que la CICIG le siguió la pista y hoy son señalamientos serios en contra del exministro. ¿Qué otras cosas o qué otras aristas podemos ver de este caso, Daniel? Bueno, la arista fundamental, creo yo, es que el exministro Archila no ha tenido argumentos, o por lo menos desde el exilio no ha sido capaz de filtrar algún tipo de argumento, y eso que es una persona de medios, es una persona que conoce comunicación, y no digo utilizando los medios de los cuales él es propietario, sino sus propias habilidades y su acceso al mundo periodístico, no ha sido capaz de argumentar o contraargumentar nada de lo que se está... nada de una forma sólida, creo yo, de lo que se le está planteando. O sea, claramente esto, creo yo, para mí este es uno de los casos más transparentes de todos los que ha presentado CICIG, porque es básicamente el pago de un regalo al capo de Capi, al jefe de la mafia que estaba permitiendo a los demás llevar a cabo toda una serie de negocios, y que esto era lo que le mantenía contento, y una especie de un regalo para mantener el privilegio de tener acceso a esa posición de poder, que yo estoy convencido que el exministro Archila también utilizó para su propio beneficio. ¿Qué significaba esa posición de poder? O sea, ¿por qué querer agradar tanto al presidente de la República en ese entonces? ¿Por qué quererse mantener dentro de la rosca? El diario Prensa Libre nombró a el juez Gálvez como el personaje del año 2016. En la entrevista que da a Claudia Palma, creo que es la reportera que escribe pues toda la nota, el juez Gálvez lanza líneas muy finas con relación a qué es lo que está sucediendo. Y uno de los puntos que el juez Gálvez lanza es la reconfiguración de estructuras. Y yo creo que a mí me sorprende que no veamos que después de cooptación del Estado realmente lo que sucedió es que se empezó a movilizar todo la cloaca, a reorganizarse y a reposicionarse. O sea, estos son unos. Ojo que el juez Gálvez no toma la declaración de Juan Carlos Monzón para llevar hacia adelante cooptación. De hecho, Juan Carlos Monzón tiene que regresar frente al juez y dar su declaración, literalmente casi que repetir todo lo que había dicho frente a la CICIG y al MP. Pero ahí revela tanto con relación a cuánto dinero se daba, cuánto los ministros daban dinero. Pero aquí hay varias preguntas por responder, y supongo que esa es la investigación del MP. Por ejemplo, ¿cómo reunían $250,000 si no era de su propio dinero? Obvio que no era de su propio dinero, ¿verdad? ¿Por qué lo entregaban siempre de manera surrepticia? Por ejemplo, entrega el dinero en el parqueo del INDE, ¿verdad? Aparte de eso, ¿a quiénes le cobraban comisiones? Porque aquí sí vamos a tener que preguntar, y los que dieron comisión también vamos a tener que saber quiénes dieron esa comisión. O sea, no se vale que solo en este caso los que están en el poder usen el poder para obtener esa comisión, después para dar los regalos al presidente, pero tenemos que saber también quiénes dieron esa comisión.
Y yo creo que esa es la información ahora que hay que irle agregando a cooptación del Estado. Porque no es solamente que tuvieran el dinero, no es solamente que le dieran regalo al presidente, es también que hay gente que dio esos dólares para que entonces pudieran hacerle los regalos caros al presidente. Yo pregunto, ¿Eric Archila podría ser un eslabón para profundizar en esa investigación y ser un colaborador eficaz en algún momento? Todos. Ahora bien, y lo mismo con Sinibaldi, Además, dos ministerios muy importantes. Lo que tienen que hacer, si quieren ser colaboradores eficaces, y parece que está bastante claro, por lo menos que Sinibaldi sí quiere serlo, es ofrecer algo que no tiene la investigación. O sea, tienen que... Y ahí sí yo los sentaría y no les exprimiría al jugo todo lo que pudiese, porque ellos tienen muchísima más información y tienen sobre todo señalar dónde es que estuvieron los negocios y dónde está... Básicamente lo que hizo Monzón, pero a una escala, yo diría que mayor. Tendría que ser información nueva para que sea tomado en cuenta con seriedad por la Fiscalía. Mucha de la información que tienen es de los arreglos que ellos mismos hicieron, que seguramente algo le compartieron al presidente, pero que ellos son autores fundamentales. Entonces ahí hay un gran dilema, en qué es lo que le puedes dar y a cambio de qué se lo vas a dar, obviamente. Porque el incentivo de ellos es tirarle a... Los únicos que están por encima de ellos son Rosana Baldetti y Otto Pérez Molina, pero ¿qué tienen, o sea, cómo lo pueden hacer para que ellos no se vean tan perjudicados? Porque yo estoy convencido que cuando tú tienes a alguien dando esta clase de regalos solo por mantener contento al jefe, es porque tenía acceso a muchísimas otras cosas que tienen que ver, en su caso, con concesión de licencias. Sí, que tienen pero fíjate que aplica al gobierno del PP, pero aplica también a este gobierno. Mami da dinero para la campaña, el nene de mami, ministro, pues, ¿verdad? Disculpen, televidentes, esto no puede seguir así. Esas cosas no se compran. Pero lo que estamos viendo es que hay una compra enorme de puestos en el gobierno. Sobre todo eso de es cooptación, ¿no? Sobre todo ministerios. O sea, mami da dinero para la campaña, ¿verdad que sí, Jimmy? Y entonces, bueno, entonces, Fifi, ministro, ¿verdad? Ay, no se vale. Es que eso es lo que tenemos que parar. Ahora, la responsabilidad de estos exministros, exfuncionarios, no se puede reducir solo por el hecho de que vayan a dar mayores detalles de cómo funcionaba este pago de comisiones, si existía, y que les permitía luz verde para hacer de las suyas con toda libertad. O sea, sí tiene que haber una responsabilidad. Hay muchos mensajes de seguidores en redes sociales con la etiqueta SF Archila que se sienten decepcionados también porque ven que es un trato diferente que se le da a estos exfuncionarios y que ¿por qué no se giraba esta orden de captura con mayor eficacia, con mayor rapidez? Lo que hablábamos en el primer bloque. Hubo aquí un desinterés de las autoridades o una irresponsabilidad al no tener claro quién era el que ejecutaba esta orden internacional, cómo se hacía, o es que importaba porque era Eric Archila o es Alejandro Sinibaldi. Ahí tenemos un dilema que siempre vamos a tener en estos casos. No conocemos toda la información. Se necesita hacer una investigación mucho más profunda de exactamente en qué eslabón falló todo esto, pero yo le invitaría a la audiencia a pensar que muchas veces lo que consideramos que es la mano de alguien que tiene un interés especial y que está protegiendo a esta clase de actores oscuros, a veces simplemente es pura ineficiencia, ineptitud, el dejar las cosas hasta el último momento, el que se le olvidó que había que mandar un... Yo, por ejemplo, y eso lo están diciendo bastante los tuiteros, ¿cómo podía ser que el consulado de Miami, al que supuestamente se le informa cuando se detiene a un nacional, como es el caso de Erika Archila, lo tienen 10 días y como el consulado de Miami, no sé si no se entera, o si se entera no da la información para que se muevan las autoridades guatemaltecas. Eso puede ser y puede ser, no lo estoy descartando, que haya todo tipo de intereses oscuros, o puede ser pura ineficiencia porque tenemos un servicio civil clientelar y muy poco profesional, muy poco meritocrático. Y eso hace que nuestras instituciones funcionen muy mal. A veces no hay una gran conspiración detrás, a veces simplemente las cosas, la gente que está ahí es ineficiente. Y bueno, hay que hacer... Creo que una aclaración, una explicación. Muchas veces Interpol siempre anda, pero en búsqueda de narcotraficantes, de terroristas, de otro tipo de perfil, de más buscados, ¿no? Y a veces estos casos de corrupción son los menos, pero... Bueno, no estoy diciendo que esa fue la razón. Mira, pero una cosa es que estén denunciados en Interpol.
Otras que los busquen, pues. Claro, pero bueno, una cosa es en este que caso estén ya en la lo tenían. lista. En este caso lo tuvieron 10 días encerrados. Sí, por eso te digo yo, una cosa es que estén en la lista de Wanted, ¿verdad? The Most Wanted. De los más buscados. Los más buscados. Y terroristas son los primeros. Interpol, Siempre. por presión de Estados Unidos, son los terroristas que tienen ahí. Y de plano les interesará más los sirios que cayeron aquí en Guatemala ayer fue, ¿verdad? Sí. Que posiblemente Eric Archila. A nosotros nos interesa más Eric Archila, por supuesto, y Sinibaldi, y Alba Lorenzana, y Luis Mendizábal, y Alan Marroquín, y ahí sigue la lista de los prófugos. Otra cosa es que un buen mensaje que me gustó mucho es que la visa de Estados Unidos no debería ser tampoco impunidad. Y yo creo que ahí le están dando un poquito la razón al presidente electo Trump, cuando él decía que había llegado gente a refugiarse a Estados Unidos, pero que eran corruptos y que eran ladrones. Bueno, Eric Archila, ¿ves? Bueno, Alan Marroquín, pues. Que sigue allá, ¿no? Y sigue en su proceso. Bueno, vamos al Tampoco segundo. hay que descartar que el fallo ha sido de Interpol, que no es ni muchísimo menos una institución perfecta, que ha cometido errores enormes. Enormes. Sí, enormes. Pero Ha dejado sigue... pasar a casos que después los países se lamentan, ¿verdad? Y ahora el Ministerio Público pues dio a conocer su postura, que va a iniciar el proceso, ¿no?, de extradición de Eric Archila. Esto Sí, que va por relaciones, que va por relaciones exteriores. Ya por todos los trámites es toda la correspondientes. tramitología, ¿verdad? Vamos a un Mejor que corte. lo deporten. Ya sabe, la etiqueta SF Archila. Una hora de análisis. Regresamos luego de la pausa. Correcto, la deportación es una opción. Seguimos con Sin Filtro, la etiqueta SF Archila y todo lo que pasa alrededor del exministro de Energía y Minas. Vamos directamente con las preguntas que envían los usuarios de redes sociales. Nos dice José, ¿qué papel juega el consulado en Miami respecto a la captura de un guatemalteco? Y más en temas de migración, ¿qué tanto puede agilizar o no este proceso de extradición mediante los consulados y la Cancillería? ¿O vemos un escenario más fácil, más rápido si es deportado Eric Archila? Daniel. Yo creo, vamos, ahí entramos en cuestiones legales bien complicadas y sinceramente habría que investigar muchísimo más y traer a alguien que sea experto en la materia, pero en principio la deportación es algo muchísimo más rápido que la extradición. La extradición es un proceso que eso es lo que ha dicho el presidente electo Donald Trump, que él no va a ir por procesos de... Ahora, ¿sí se tiene que solicitar la extradición por puro requisito? En este caso. Pero, ¿qué tal si no se puede pedir la deportación? Pero todos los días entran 2 o 3 aviones blancos al aeropuerto internacional La Aurora, es así, llenos de deportados. Ahí podrían meter a Archila en unos avioncitos y de regreso a Guate. A lo mejor lo que pasa... Y ahí no es una cuestión de que Estados Unidos esté protegiendo a Eric Archila, no, pero los demás deportados no tienen un buen abogado, que seguramente Eric Archila sí se pudo pagar, y no entregan $25,000 de fianza. Y esa es la diferencia que vemos en los casos de los deportados, que son deportados a una velocidad absolutamente pasmosa, y el amigo Archila, que está a la espera de que se le siga tramitando. Que está sus en libertad bajo fianza. No, vamos con la siguiente pregunta. Lo envían los usuarios con la etiqueta SF Archila. Vamos a leer a Susana. Nos dice, SF Archila, si se supone hay denuncia ante Interpol, ¿cómo lo tienen arrestado y lo dejan libre? ¿O no tienen orden de captura? Yo creo que aquí es lo que hay que explicar, ¿no? A él se le encontró un documento vencido de migración y esto supone un proceso diferente a lo que está pasando o de los que se le señala en Guatemala. Y hay que decirlo, el funcionario que lo detuvo y la institución que lo retuvo seguramente no tenían ni idea de que esto estaba pasando en Guatemala. No es como que fuesen guatemaltecos o hijos de guatemaltecos los que estaban ahí, sino que simplemente agarraron a una persona que tenía un problema con su visa. Pero el consulado sí. Bueno, el consulado, estos sí saben exactamente quién eso es una cosa anda que huyendo. Yo creo que sí el Ministerio debería explicar, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y que se ha ¿Qué pasó callado, con el consulado en Miami? Tenía esa información, se le traspapeló, llegó una lista que es muy larga, de muchísimos nombres, y nadie se dio cuenta que uno no de esos sabía nombres quién era Eric Archila de no esa. sé, o sea, a mí me parece absolutamente fascinante que hayan estado el mes pasado y que nos estemos enterando hoy, de la manera en que nos hemos enterado, que nadie supiese esto. Me parece que es algo que una vez más tendría que haber pues un liderazgo por parte del presidente para decir, bueno, aquí son instituciones además que yo manejo, todas estas que están involucradas, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de esto? ¿Quién?
o es el Ministerio Público, y también que el Ministerio Público dé respuestas. Y eso en este lo sentido tendrá que aclarar, creo, la Cancillería. Pero vamos a un tema, vamos a ver, que causa muchos comentarios en redes sociales. El papel del exministro Archila en medios de comunicación. Estos señalamientos perjudican al gremio periodístico, a las empresas de comunicación. ¿Cuál es la opinión de ustedes? A ver, yo creo que aquí hay una diferencia de visiones. Estuardo, ¿por qué pudiera afectar los señalamientos y la detención de Eric Archila a los medios? Bueno, uno esperaría que no, pero siendo realistas, esto sí afecta a la institución medios. ¿Por qué? Porque es un dueño de medio, ¿verdad? Y no solamente Eric Archila y Grupo A, que es Canal Antigua, Antigua Sports y Contrapoder y varios de lo que tienen ellos, sino, por ejemplo, también Albavisión. Lorenzana, por todo el grupo Albavisión. Entonces, se empieza a ver que hay ciertos dueños de medios que utilizan los medios para entrar a la política. Y yo creo que ahí es donde precisamente nosotros sí tenemos que hacer, también nosotros mismos tenemos que hacer una introspección acerca de cuál es el rol. Y si no, mira el caso del Siglo XXI y Roxana Valdetti. Y así puedo seguir con muchos otros casos. Aquí yo creo que, Estuardo, has planteado tres casos completamente distintos. El de Siglo XXI, el de Alba Lorenzana, que es decir, Ángel González, y el de Eric Archila, que estamos hablando ahora. Álvaro Lorenzana, Ángel González, sí está en proceso judicial por haber empleado esos mismos medios, haberlos empleado con un fin espurio. Pero no hay ni una sola evidencia de que el caso del que se le está acusando o los casos que puedan surgir a raíz de su detención y que sea posible colaboración eficaz, tengan algo que ver con la utilización de los medios. O sea, ahora mismo no se ha señalado que Canal Antigua fue utilizado de manera espuria para conseguir determinados beneficios, o alguien o alguna investigación tiene que sacarlo. A día de hoy lo que hemos visto es una estructura de comunicación como son canales 3, 7, Sonora, que lo que hace es un periodismo absolutamente repugnante, donde mienten de una forma sistemática, donde manipulan información, donde esconden información. Y a día de hoy, esto lo está diciendo la competencia, no tenemos ningún incentivo de defender a los compañeros de Canal Antigua. En Canal Antigua el trato creo que ha sido completamente distinto. Y ahora, ahí sí hay unos periodistas que hacen las veces de periodistas y no lo que hacen los canales abiertos. Yo creo que la credibilidad, ¿qué pasa con la credibilidad? Mi punto va más allá de la utilización del medio. Mi punto es que sí afecta a la institución medios de información y medios de opinión, por supuesto. ¿Y qué? ¿Hacia dónde va ese efecto? Ese efecto va hacia los dueños dueños de los medios. Pero y también el peligro que se tiene de la utilización, porque siguiendo tu argumento, entonces sí hay un peligro de la utilización. Tu presentación de dos argumentos, lo único que dice que porque el tercero no. En el caso de Álvaro Lorenzana, sí, estábamos hablando de este caso, y la pregunta por eso, entonces, ¿por qué el tercero no? Caso. La sutileza de la utilización de un medio es diferente. Es que él es un dueño de medios que se mete a política, a un ministerio determinado que no tiene nada que ver con medios, a saber qué clase de arreglos. El que sí tenemos más claro es este del helicóptero. Pero eso es distinto a que el medio de comunicación y los periodistas que trabajan ahí hayan sido instrumentalizados. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que la percepción de los medios puede caer. Es una cosa que pasa y ha estado pasando en todas las sociedades democráticas, liberales, por los últimos años. Los medios están completamente desacreditados y yo creo que Guatemala no es una excepción, pero sí hay que hacer y trazar una línea de separación completamente clara entre unos periodistas que hacen su trabajo, o que puedes criticarlos, pero que además están abiertos a la crítica, y unos periodistas que constituyen una estructura básicamente de mentira. ¿Hay riesgo de caer en cierta autocensura si se tienen a dueños de medios de comunicación en posiciones de poder, Eduardo? Es complicado. ¿Es un dilema? Siempre va a ser un dilema para los periodistas, y el dilema se ha resuelto en muchos casos. Evitarse el dilema, salir del medio. Y entendemos que para muchos colegas esa es su forma de subsistir, ese es el trabajo que tienen, y siempre
en ciertos casos van a ser presentados frente a este dilema. Los medios mismos van a ser presentados. Miren todos los tweets que están cuestionando no solamente, por ejemplo, al Grupo A, sino también al mismo Grupo Emisoras Unidas, ¿verdad? Y esto por la relación familiar que podría existir, que no lo han hecho, que no han sido instrumentalizados tan visiblemente como, por ejemplo, Canal 3 o Canal 7 o Sonora, o como lo fue en su momento también Siglo XXI. Ese precisamente, pero para mí el efecto no es en medios individuales, sino en toda la institución prensa como la conocemos, y yo creo que sí nos afecta, y nos afecta profundamente. ¿Por qué? Porque es un dueño, de hecho son dos dueños de medios, o por lo menos representante legal, que era Alba Lorenzana, quienes están ahorita buscados por la justicia. Pero ¿no crees que es una oportunidad precisamente para los otros medios que no tienen esta clase Es una oportunidad para reflexionar, para cuestionarnos, para que el público también nos cuestione. Usted nos tiene que cuestionar a nosotros. No tenemos que ser inmunes ni cuero de nada, no, aquí al contrario. Ese es el objetivo de los medios. ¿Se fortalecen los medios con esto? Y los que quieran fortalecerse se van a fortalecer. Los que se van a desnudar como lo que son, pues así vinieron, así son y así van a seguir. Y la gente está en su libertad de creerlos a ellos, verlos a ellos, oírlos a ellos o tomar opciones. Pero, digamos, a lo que voy es que también es una reflexión para nosotros y ustedes nos tienen que apoyar en esa reflexión. Pero, vamos a ver, yo me estoy confundiendo un poco. Lo que estábamos hablando era si nos afectaba institucionalmente a todos los medios. Y yo creo que no. Yo creo que hay una estructura en varios medios de comunicación, hay una estructura que es perfectamente cuestionable, pero que son periodistas profesionales que están intentando hacer su trabajo y que no tiene una relación tan estrecha con quien sea el dueño del medio de comunicación. Nadie dice que no haya ninguna, solo digo que es posible un periodismo relativamente independiente, aunque criticable, y otra cosa es que esto no nos lleve a cierta reflexión. Y por supuesto, ¿qué hace el dueño de un medio de comunicación metiéndose en un gobierno, encima un gobierno de este grado de corrupción? Es algo absurdo y vergonzoso. Y era algo perfectamente innecesario, además, para alguien como Eric Archila, que tiene, yo creo que suficiente dinero como para no tener que meterse en el gobierno a hacer esa clase de... Y a pertenecer a una estructura que sí que está argumentando es una estructura de crimen organizado. Muy bien, Daniel, dices por un lado que no se debe de generalizar el tema hacia todos los medios de comunicación. Yo no creo. El otro punto, ¿este caso de Eric Archila sí genera un dilema para los periodistas? Bueno, para vamos a ser claros, para los periodistas que trabajan en el Grupo A, sinceramente. Yo no veo que esto sea un dilema para los periodistas que trabajan en Guatevisión o los periodistas que trabajan en Prensa Libre. Son los periodistas que trabajan en el Grupo A. Y creo que dentro de la complejidad del caso, dentro de el hecho de que podamos criticar varias cosas que ha podido hacer el Grupo A, teniendo todo eso en cuenta, yo lo que sí he visto es un proceso de reflexión de los mismos periodistas que no han evitado el tema. Y por eso está bien siempre la comparación. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, en Canal 3 y 7? Vamos a ver, estamos hablando de un grupo de medios de comunicación que ocultó el caso Rosenberg durante días. 3 días. No lo reportó cuando estaba todo el mundo hablando de eso, se salió completamente de agenda por, obviamente, intereses políticos, que ahora además están descritos en el caso de concentración del Estado. El tipo de intereses políticos que han tenido con cada uno de los gobiernos. Hay una gran diferencia entre eso y un grupo de periodistas que dicen sí, pertenecemos a este grupo, el dueño es este señor y este señor está en busca y captura por estas marufiadas que ha estado haciendo. ¿Cómo se lo han tomado? ¿Cómo lo han argumentado? ¿Cómo han ido? Pues creo que eso es la parte criticable, pero vamos, hay una diferencia categórica. Y, insisto, yo creo que para otra clase de periodistas y otra clase de medios, más bien es una oportunidad de destacar cómo, miren, nosotros pertenecemos a un grupo que no se mete en esta clase de cosas. E incluso, yo diría, si Guatevisión en un momento dado, si sale que algún directivo, algún dueño de Guatevisión ha estado metido en ciertas cuestiones que son de naturaleza criminal, por lo menos yo puedo hablar por mí mismo, creo que Estuardo va a decir exactamente lo mismo, no se ha visto afectada nuestro criterio a la hora de venir aquí a opinar, no se ha visto afectado, creo yo, Ben, tu labor como periodista, porque no han instrumentalizado la estructura de información
para esos fines. Aquí en Guatevisión nadie nos ha dicho qué es lo que tenemos que decir. Decimos lo que decimos porque lo creemos equivocados o no. Y es una ocasión para marcar la diferencia. Bueno, me encantó este debate, dos visiones, ambos tienen puntos válidos muy interesantes. ¿Qué pasa con el caso de Eric Archila? ¿Afecta o no a los medios de comunicación en su conjunto? Es una pregunta que también la lanzamos a los televidentes. Vamos a la pausa, regresamos con este tema, ya lo sabe la etiqueta SF Archila. Volvemos. Seguimos con Sin Filtro y bueno, vamos directamente al segundo tema de la noche. Hoy en el Gabinete de Gobierno se da la noticia de un proceso de retirada del ejército de las calles. Lo dice el mismo ministro de la Defensa, que es parte de un plan integral para empoderar a la Policía Nacional Civil y que el ejército regrese a sus cuarteles, a sus funciones designadas. Veamos qué dice el ministro. Son las tres etapas y pues esperamos de que todo marche. Si todo marcha como va, el fortalecimiento de las capacidades de Policía Nacional Civil y todo como lo han estado demostrando a la población, ¿verdad? Donde ustedes miran que hay muchas acciones, ellos son los que llevan el esfuerzo principal, pues yo estaría diciendo de que este plan se va a poder cumplir. Declaraciones del ministro Mancilla, ministro de la Defensa, anuncia, bueno, este proceso gradual de retirada del ejército. Se terminan aquellas fuerzas combinadas que buscaban en su momento fortalecer la seguridad ciudadana. Buena decisión, mala decisión, ¿qué va a decir la población? Ya que el ejército está muy bien valorado dentro de muchas comunidades. Estuardo. Un medio de comunicación hizo hoy un sondeo por Twitter y la última vez que lo vi fue como a las 9 de la noche, hace como 2 horas, y 78% de los que respondían a la pregunta si aceptaban o no el retiro de las fuerzas combinadas de la parte militar, la parte del ejército de las calles, decían que no. Era impresionante el número que decía que no versus el número que decía que sí. Y aquí, y bueno, la serie de comentarios, ¿verdad? Era muy bueno ver cada comentario que ha dicho la ciudadanía ahí. Y es porque dentro de las instituciones del Estado medibles, el Congreso, la Policía, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos, el Ejército es el Ejército está bien medido, junto ahora con el Ministerio Público, ¿verdad? Y creo que el proceso, como vayan retirando, el proceso de cierre de las fuerzas, va a tener que ser muy bien informado a la población, pero si bien esto va creciendo, tiene que subir entonces la presencia de la policía. Hay un problema con la Policía Nacional Civil y es que la gente todavía no ha ganado ese espacio de confianza que la PNC debió haber ganado después de los acuerdos de paz. Después de los acuerdos de paz hubo esa división entre la policía para los civiles y el ejército para los militares. Fue exitoso el cambio en los acuerdos de paz de decir las ONGs y todos se quedan con la Policía Nacional Civil, y por eso antes era solo PN y por eso se le agregó la palabra civil y digamos se queda el Estado con el ejército. Esa unión que se hizo en tiempos de Berché, del expresidente Berché, ponía dos culturas bien diferentes, a una cultura muy de jerarquía, muy disciplinada como el ejército, versus una cultura que todavía estaba tratando de pasar por una primera reforma, ahora va en una segunda que no logra cuajar, y entonces los ejemplos que vimos recientemente en Mazate, en Mushbal, en Misco, hacen que eso, pero al mismo tiempo van a tener la responsabilidad total de la seguridad, y esa es la pregunta a la ciudadanía. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pero la ciudadanía tiene que hablar, tiene que decirlo. Zapatero a tu zapato, ¿está mejor el ejército en los cuarteles? Muchísimo mejor. Y no solo es una cuestión porque esto no solo es una cuestión de que el ejército tenga que tener una presencia en las calles, que eso se puede debatir, sino de estas brigadas conjuntas. Y de verdad, todo aquel que haya podido hablar con unos y otros, yo especialmente con el ejército, no quieren hacer estas operaciones conjuntas porque no están entrenados para trabajar conjuntamente. El ejército te va a decir, mira, si yo entro en un sitio, si yo hago algo, prefiero hacerlo con mi gente, con los que yo he estado entrenado y no con estos que no los conozco y que no les han entrenado conmigo y a saber qué van a hacer. Entonces casi mejor si vamos a hacer algo que ellos se queden ahí tranquilos y yo entro o viceversa. Y yo creo que eso es una actitud muy buena. Además, tenemos que fortalecer la seguridad ciudadana, tenemos que fortalecer un cuerpo de Fuerza de Seguridad del Estado
que esté pensado para trabajar dentro de la sociedad civil, entre la ciudadanía, y que no esté entrenado para aniquilar al enemigo, como está entrenado el ejército. Es que cada quien está entrenado para una cosa distinta. No tenemos una academia de fuerzas de seguridad unificadas, que podría ser una solución y que podría facilitar esta clase de procesos conjuntos, y por lo tanto era una decisión muchísimo mejor, que está apoyada por cierta gente dentro del ejército, por muchos profesionales del ejército, que dicen, mire, aquí ellos en un lugar y nosotros en otro, y tiene sinceramente todo el sentido. Pero se sabe que, bueno, hay solicitudes de algunas comunidades, algunos municipios que piden la presencia de destacamentos. Pero eso sería zonas. distinto. Si el ejército solo, el ejército como estructura, sin ir acompañado de la policía, tuviese presencia en determinados lugares, ese es otro debate aparte. Para mí tienes que fortalecer la fuerza de seguridad civil, pero eso es otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es que se están retirando de estas operaciones conjuntas. ¿Estas operaciones conjuntas debilitaron en algún momento a la Policía Nacional Civil? ¿Darle ese protagonismo al ejército de Guatemala? El ejército básicamente acompañó, y aquí tenemos que entender que en realidad no fue el ejército el que salió a hacer seguridad ciudadana. Fue gente que se contrató bajo el rubro de seguridad ciudadana para acompañar a la PNC, que es diferente. Por eso, una de las preguntas que hay aquí es qué va a pasar con los 4.500 o casi 5.000 elementos contratados en seguridad ciudadana. Eso quiere decir que vino gente que no necesariamente era entrenada, que sí tiene la disciplina y todo, que se unió, digamos, a una fuerza de seguridad, un híbrido en ese caso, ¿verdad?, entre militar y civil, para acompañar a la fuerza civil. Aquí podrían haber varios escenarios. El primer escenario es que la Policía Nacional Civil pase a ser, como en Colombia, por ejemplo, una fuerza militar, sería la cuarta fuerza. Hay fuerza de aire, de mar, de tierra y la policía. Colombia tiene ese modelo, por ejemplo, ¿verdad? Otro modelo es que puede haber una creación que haya entre policía y ejército, por ejemplo, una Guardia Nacional. Tenemos que ver también diferentes posibilidades. Lo cierto es que la mayoría de comentarios, y eso es lo curioso, en diferentes medios que han tocado el tema hoy, uno lee todos los comentarios y uno tiene rápido la sensación que la gente no quiere que se vayan. De hecho, las solicitudes de destacamentos militares superan al número de municipios en Guatemala. El ejército tiene una solicitud de destacamento imposible de cumplirlos. La fuerza del ejército son como 15.500 por ahí, 15.500 elementos, y se les suman los 4.500 de seguridad ciudadana, que no son soldados per se, sube como a 20.000 por ahí. En realidad no ha crecido el ejército. De hecho, el presupuesto del ejército fue bajado ya en 2017, el ejército tiene menos presupuesto. Y los 430 millones que iban para seguridad ciudadana pasan ahora a la PNC. A la PNC, y se espera que tengan un buen uso. Y que tengan buen uso, y que también logren y creo que la policía ha tenido éxitos. Creo que la policía ha tenido éxitos, pero la policía necesita todavía dos grandes retos. Primero, ser ese ente disciplinado, jerárquico, ¿verdad?, con una contrainteligencia muy buena interna. Sí. Y segundo, el más difícil de todos, tiene que ganarse la confianza de la población, y ahí no ha sido exitoso. Yo creo que no se repita lo del video, de esto, que tenga más sentido común. Bueno, San José Nacahuil, ¿verdad? ¿Cómo escuchás vos que la población, al que quema, al que saca y todo, es al policía? ¿Verdad? Eso no lo deberíamos de permitir, pero yo creo que dentro de esa nueva reconfiguración, nueva responsabilidad de la PNC, tiene que ganarse primero la confianza de la población. Difícil ganarse la confianza, ¿eh? Sí, total, y yo creo que todo esto siempre ha ido sobre lo mismo. Aquí lo que hubo es un ejército que fue, después de los acuerdos de paz, fue desmontado, fue digamos, reducido, pero la idea era crear una fuerza civil que le fuese sustituyendo, y eso fue fallido. En términos generales fue fallido. Ahora estamos viendo ciertos logros, creo que es un gran momento para la PNC, creo que se puede fortalecer en los próximos años, hay buenos resultados en seguridad, pero sinceramente cada cosa que decimos sobre este caso no tiene que ver tanto como la fortaleza del ejército, es lo que yo pienso,
como con la debilidad tremenda de la PNC. Policía Nacional Civil. Bueno, terminamos este segundo tema de la noche y vamos a las conclusiones del tema general, el tema principal, SF Archila. Conclusiones. Yo sí vería que para usar una palabra que se usaba durante la colonia, la no traída, ¿verdad? De ahí viene la palabra traída a propósito. O sea, no traer a Archila a Guatemala, creo que tiene acciones que van más allá de simple y sencillamente tenerlo a Guatemala. Negociación, posibilidades de más y mejor información de primera mano, utilización del sistema financiero de Estados Unidos, que al final eso es lo que más le interesa a los gringos, ¿verdad? Y lo que más reciente es la utilización del sistema financiero de Estados Unidos. Entonces, puede haber más que simple y sencillamente no ha venido. Pero que va a regresar una vez él tenga la capacidad de negociar, y yo creo que estoy de la opinión que sí nos afecta en cuanto institución prensa, no puntos específicos, sino a toda la institucionalidad, y nosotros tenemos que tomar eso como un punto de reflexión. Conclusiones, Daniel, tema SF Archila. Creo que en términos generales lo que estamos viendo es las consecuencias del golpe durísimo que dio CICIG en su momento. Los involucrados se les va acabando la gasolina, se les va acabando el fuelle, ya no es tan fácil mantener en la distancia y con el costo que tiene sus redes aquí, su influencia aquí, y de una forma un tanto desordenada, si se quiere, y fallida y con grandes responsabilidades administrativas, pero creo que en última instancia sí lo vamos a tener aquí, y al final del día lo que yo veo es que todos estos actores a lo máximo que aspiran es a ser colaboradores eficaces. Esa es la sensación una y otra vez que te dejan todos los procesos judiciales que estamos viendo, es que no hay una presentación, por parte de los grandes me refiero, hay otros tantos casos que son distintos, pero de parte de los ministros, del presidente, de la vicepresidenta, o tienes una muy mala defensa o tienes a gente que quiere ser colaborador eficaz, básicamente. Y que confirma parte de la investigación. Que por lo menos apunta en una dirección determinada. El mismo MP y CICIG han presentado en su momento. Bueno, muchísimas gracias por esta hora de análisis, Estuardo, Daniel, estos dos temas, tanto la detención y libertad bajo fianza de Eric Archila y también del anuncio del retiro del ejército de las calles. Muchísimas gracias a usted por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Nos vemos mañana.